Hola, soy el maestro Fide Hop Sepúlveda de la Academia de Ajedrez Hopchess. Vamos a continuar revisando ejercicios de estrategia, específicamente lo que tiene que ver con el tema de la ventaja espacial. Este tema, que es un tema relevante dentro del ajedrez porque de una u otra manera el espacio es la oportunidad que nos permite, ¿cierto?, poder desplazar nuestras piezas, mejorar nuestra posición. Entonces, el tema de poder aspirar a tener más espacio es determinante a la hora de entender, ¿cierto?, y querer progresar en el ajedrez. Generalmente, la asociación que tenemos con el espacio tiene que ver con las cadenas de peones. Mientras más arriba se encuentren los peones, estos van dejando mayor espacio, ¿cierto?, en las partes de atrás. ¿Ah? Podríamos de cierta manera ir pensando que al momento de avanzar los peones nos va quedando más espacio. Ese espacio es el que vamos a utilizar nosotros para poder desplazar nuestras piezas, para mejorar nuestras piezas, para poder emprender algún tipo de ataque, algún contrajuego. Esa es la esencia básica de este tema. La ventaja espacial permite, ¿cierto?, una libertad, una mayor libertad de acción. Por el contrario, el bando que carece de espacio tiene sus piezas siempre un poquito más apretadas, tiene menos libertad de acción y hay algunos conceptos estratégicos fundamentales a la hora de entender esto. ¿Cuál? El primero, el bando que tiene ventaja espacial por regla general no cambia piezas. Siempre hablamos de esto haciendo alusión que los cambios de piezas, si pueden ser favorables, por supuesto que pueden realizarse, ¿sí? Eso se da por entendido. Todo concepto básico de cambio de pieza asume de una u otra manera una ventaja en dicho cambio. Entonces, por eso decimos que un bando que tiene ventaja espacial no cambia piezas, haciendo alusión que no va a cambiar piezas, porque ese cambio le va a ayudar, obviamente, al bando que carece de espacio. En ese aspecto, el negro tiene, al contrario, otro principio básico estratégico que es el siguiente: el bando que tiene menos espacio va a hacer todo lo posible por intentar cambiar piezas. El ejemplo que vamos a ver en este pequeño video es de la partida de Pomar con Giorgio que se jugó en Costa del Sol 73. Ahora, aquí hay una posición clásica, una estructura en la que se llama, cierto, maroxio o también muy llamado como el erizo. Y esta estructura tiene que ver directamente con los peones y las negras, cierto, en la sexta fila y generalmente los peones de la blanca en la cuarta fila. Esto puede derivar mayoritariamente de algunas sicilianas, ¿cierto? Hay distintas posiciones que se podrían derivar en un sistema erizo. Pero fíjense que acá es importante, porque acá nosotros hemos trabajado el tema de las cadenas de peones. Y esta es una cadena de peones muy específica. Cuando yo veo esta posición, yo podría de cierta manera indicar que los movimientos liberadores de las negras deberían andar dentro del D5 y el B5. El F5 es bastante difícil en un tipo de posición como esta. ¿Mm? Pero generalmente tenemos que pensar que el movimiento liberador generalmente está relacionado con dos movimientos. En muchas posiciones tiene que ver con un C5 y un E5, cuando el blanco tiene una cadena de peones F2 y 3 D4. En esta, que es una cadena de peones muy específica, fíjense que la cadena de peones de las blancas apunta hacia acá, este peón también apunta hacia allá. Por ende, el movimiento liberador de las negras tiene que ser D5 o B5. Ahora, aquí hay dos conceptos que también hemos repetido y siempre lo estamos repitiendo porque creemos que es determinante para poder entender y mejorar en el ajedrez. Es el siguiente: el movimiento liberador no es opcional, el movimiento liberador es determinante para poder luchar por la igualdad. Todos sabemos que si el blanco juega una apertura medianamente correcta, siempre debería quedar con un margen de pequeña ventajita. Si eso lo llevamos a hoy día a computador, podríamos hablar de un 0,50, por ejemplo. Una apertura con blanca bien jugada debería derivar en algo aproximado, ¿cierto? Una pequeñita ventajita blanca. El negro, por el contrario, lo que tiene que hacer es hacer los movimientos liberadores para poder acercarse a una posición de igualdad. Fíjense lo que estamos diciendo. El blanco lo que tiene que hacer es siempre mantener su cadena de peones y, por supuesto, evitar que el negro haga el movimiento liberador. Siempre el plan de uno en el ajedrez depende del otro. Ahora, otro principio básico fundamental, porque estas son clases de estrategia, tiene que ver las características o en su efecto los principios básicos que debería tener un bando para poder realizar un movimiento liberador. En la mayoría de las veces, los movimientos liberadores se tienen que preparar. Hay algunas que otras aperturas, como el gambito de dama aceptado, donde el negro rápidamente hace un C5. Y eso no significa que iguale con el C5, pero sí ya es un paso importante dentro del planteamiento propiamente tal de las negras. En este caso puntual, que es el de la mayoría de las posiciones, se tiene que preparar.
¿Qué es lo que queremos decir? Que para que el negro haga el movimiento liberador tiene que tener dos pasos fundamentales. Uno es la seguridad de su rey. En el caso que el rey quede expuesto, el movimiento liberador no es factible. Acuérdense que el único sentido del juego a nivel práctico, a nivel, estamos hablando de ajedrez competitivo, ¿cierto? Es darle jaque mate al rey. Entonces, a mí no me sirve en ningún aspecto poder liberarme si mi rey le da jaque mate. Me parece bastante obvio, pero es así. Eso significa que antes de liberarme tengo que preocuparme que mi rey esté seguro. Y segundo, tiene que ver con algo básico y clásico dentro del ajedrez que tiene que ver, está relacionado con el tema del desarrollo. O sea, el desarrollo es crucial para todo. Para poder liberarme, lo que tengo que hacer es que todas las piezas estén bien ubicadas. Este bien ubicadas tiene que ver directamente con una especie de coherencia, tiene que ver un poco de integración, tiene que ver con las piezas estar conectadas. Porque no, cuando nosotros hablamos de desarrollo, no estamos hablando que las piezas salgan de sus casillas originales, porque yo puedo colocar claramente muchas posiciones donde las piezas salieron de sus casillas originales y no por ende podrían estar bien conectadas. Entonces, siempre que hablemos de desarrollo, tenemos que entenderlo como un nivel de conectividad, que las piezas estén dispuestas de cierta manera, que tengan cierto una dinámica correcta, que estén en buenas casillas, que estén dominando el centro, que tengan en buenas posiciones. O sea, esos son los dos principios. Entonces, para liberarse necesito asegurarme que el rey está seguro y segundo, que las piezas estén bien coordinadas. Ahora, en este caso, en esta partida, el negro, el jugador Giorgio, un juego bastante destacado, ¿cierto? Comete una imprecisión y esa imprecisión es jugada de una manera bastante sorprendente por Pomar, ¿cierto? Pomar es un ajedrecista español, ¿cierto? Uno de los grandes jugadores, ¿cierto? Del siglo XX de España. Entonces, creo que es un excelente ejemplo este, porque en el fondo Giorgio va y hace el movimiento liberador directo. Aquí lo que uno debería intentar, por lógica, sería hacer alfil E7, enrocarse. A nivel de imagen, un ejemplo, yo podría jugar acá, el torre 8. Siempre estos torre 8 están relacionados con el rayo X, ¿cierto? De la columna E. Y esto para los que estudian acá, nosotros para los que hablamos de estrategia, siempre estamos pensando en un torre por E3, ¿cierto? Desde el punto de vista estratégico. Eso quizá a un aficionado le puede parecer un poco alejado de la realidad, pero el torre 8 está pensando en un torre por E3, porque en algún momento cuando se haga el D5, se va a abrir la columna E y ahí viene este tema. Es un tema estratégico, muchas veces eso está relacionado con un sacrificio de corte posicional, ni siquiera es un sacrificio táctico puramente como simplemente por sacrificar la calidad. Acá estamos hablando de posiciones un poquito más complejas. Pero esto es lo que tenemos que entender, o sea, yo se los puedo colocar como imagen, un ejemplo acá, es importante un ejemplo que el negro finaliza el desarrollo, ¿cierto? Inmediatamente las otras piezas pueden ir acá, no sé, hagamos cualquier movimiento, si para que lo que interesa que entiendan la idea, y ahora la dama se coloca acá. Y ahora no sé, cualquier movimiento acá y ahora viene el movimiento liberador. Esas son las ideas, ¿cierto? O el negro podría jugar primero un caballo E5 y a la siguiente también podría hacer tranquilamente el movimiento liberador. O sea, esto para que ustedes siempre lo consideren como imagen. Lo que nos interesa es que ustedes vayan entendiendo que para que el negro haga el movimiento liberador, lo ideal es que todas las piezas estén de la mejor disposición posible. Aquí yo podría justificar el movimiento liberador. Primero, porque el rey negro está seguro, importantísimo. Segundo, porque todas las piezas negras están bien coordinadas, están conectadas, están integradas, ¿cierto? Este es el famoso trabajo sinérgico que se habla, donde la sumatoria de las piezas es mucho mayor que el simple sumar de cada una, porque hay un objetivo, ¿cierto? Que es mucho más amplio. Este es un movimiento liberador en excelentes condiciones. Por supuesto que estamos hablando de una posición muy hipotética porque las blancas han cometido más de alguna imprecisión, pero lo que nos interesa, acuérdense, son las imágenes. En este caso puntual, Giorgi juega de 5 y aparentemente él piensa que lo va a lograr. Entonces ahora el blanco inteligentemente toma de la columna E, fíjense qué importante, porque generalmente yo tengo que tener la concepción de que cuando yo abro una columna es porque yo me voy a apoderar de ella. Cuando yo abro una diagonal es que me voy a apoderar de la diagonal. Yo no abro una columna para regalársela al otro. Yo no abro una diagonal para regalársela al otro. Fíjense qué importante. Pomar toma de la columna E porque sabe que en algún momento esa columna E la va a aprovechar él. Y esto es un principio que para un aficionado puede ser una captura como cualquier otra. Nos damos cuenta que hay un profundo concepción estratégica.
Ahora toma y me enroco. Y ahora nos damos cuenta que el rey está en el centro y el rey blanco está ya protegido. Hace d por c4, alfil por c4. Y aquí un ejemplo, si el negro hace rápidamente el movimiento para poder enrocarse, el blanco intercala el caballo f5, tomo, y torre 1. Y aquí nos damos cuenta que las blancas mantienen una pequeña ventajita porque no solamente cuenta con la pareja alfiles, que está presionando directamente el flanco de dama, también disponen de una mejor posición en general. Esto, la dama está ahí con problemitas, no tiene dónde ubicarse prácticamente, y no significa que el final esté perdido, ni mucho menos, pero lo que sí está claro es que el final es mucho más fácil de jugar para las blancas. Un jugador que tenga una buena técnica y que sepa jugar con la pareja de alfiles, sobre todo pensando en el final pareja de alfiles contra alfil y caballo, donde las partidas de Steiny son tan clásicas, ¿cierto? Son la piedra angular de cuál es la forma, cómo se debe enfrentar la pareja alfiles contra alfil y caballo. Esto para un jugador que tenga ese nivel técnico es una posición bastante buena para las blancas. Por ende, el negro juega caballo e5. Y aquí Giorgio está pensando en la siguiente idea, que es muy probable, nosotros estamos especulando, obviamente no sabemos lo que Giorgio pensó, pero sí podríamos pensar o imaginarnos que él dijo, él va a mover el alfil, porque le estoy comiendo el alfil, es como lo lógico. Y ahora yo saco el alfil, si hace caballo F5 tomo acá y simplemente me enroco. Y ahí fíjense, nos damos cuenta que el rey negro se alcanzó a enrocar, el blanco no tampoco cuenta con la pareja de alfiles porque se cambiaron los alfiles, y esta es una posición ya muy cercana a la igualdad. O sea, esta posición es muy probable que las negras con un juego correcto no pierdan, de hecho. Entonces, cuando hace el caballo E5, pasaría exactamente lo mismo si el alfil se viene a E2. El negro nuevamente jugaría acá, cualquier movimiento como este acá, y aquí, si ustedes nos damos cuenta, el negro no le pasó absolutamente nada y tiene una excelente posición. ¿Cuál es el problemita? Que este caballo 5 es castigado con el torre 1 y ahora cobra sentido el e por d5 de Pomar. Resulta que no me puede comer acá porque es bastante obvio, ¿cierto? Si caballo c4, tengo un alfil g5 jaque, no puede mover al rey porque le hago un caballo 6 y finalmente le juego caballo por dama, pero si hago alfil g5, alfil acá, puedo jugar alfil por f6, única g por f6, y ahora un ejemplo caballo f5, ya ahí nos estamos dando cuenta que el blanco a la siguiente está capturando en E7, el rey no puede enrocar, prácticamente una posición bastante perdida, bastante mala esa, ¿cierto? El blanco debería ganar eso. En la partida, después de caballo E5, hace torre 1. Y ahora, increíblemente, o sea, Giorgio hace dama C7. Ahora hay dos piezas atacando al alfil. Lo que da a entender que el alfil tiene que salir. O sea, lo que yo pensaría es que si hago alfil F1, el negro se puede enrocar acá y chuta, y esta posición ya se podría complicar un poquito, ¿cierto? Una posición de cierta manera, ¿m? No sé si estará correctamente la posición, pero sí, de repente el rey negro amenaza a rey B8, sacarse un poco la clavada de la torre C1, podría ser una posición quizá jugable. El tema es el siguiente, que cuando le hace dama C7, Pomar le juega torre C1. Y ahora vuelve a entregar el alfil de C4 en segunda instancia, donde lo puede capturar nuevamente con el caballo y la dama. Un ejemplo, si lo captura de caballo, pierde el lineal por alfil F4, jaque descubierto y te comen la dama. En la partida, Giorgio capturó con dama. Y ahora, al igual que cuando uno juega un gambito, ¿cierto? Cuando hace un sacrificio y tiene que tener un retorno, tenemos que jugar de forma dinámica. Porque la dinámica, acuérdense, se puede fumar, se puede ir. Y ahora tengo que jugar con energía. Un ejemplo, si A por B5 pierde directo porque alfil F4 y el rey en el centro, esa posición alfil E7, caballo F5 está más o menos perdido. Después hace dama D3. El cambio de damas aparentemente beneficia, ¿cierto?, a las negras porque mientras menos pieza el ataque se va como reduciendo a nivel de la presión. Pero en esta partida juega caballo C7, rey D8, y acá es bien interesante caballo F5, la dama no puede tomar, ¿cierto?, está clavada. Un ejemplo, si caballo D5 tomo, dama por D5 jaque, dama por capturo y torre E4. Y en esta posición, si hacemos un análisis material, nos damos cuenta que no solamente las blancas tienen un peón de más, sino que además poseen una posición muy superior a nivel posicional. O sea, es una ventaja por todos lados, ¿no? Es muy probable que algo más se le termine cayendo ahí a las negras y terminen perdiendo. Si caballo F5, entonces hago torre B8 y ahora simplemente alfil por B6. Y aquí prácticamente se está colgando todo, amenaza torre por E5, ¿cierto? Hay una serie de amenazas bastante fuertes. En la partida Pomar tomó N8,
Que si dama por acá, fíjense que todas las piezas están inmediatamente caen en una red de mate, bastante llamativo, en apertura prácticamente. Después de caballo 8 hace alfil E8. Y ahora hace caballo F5. Caballo C6, alfil por y torre por, también una posición bastante interesante. Fíjense que el alfil de F8 y la torre H8 son meros espectadores, no están prestando ninguna utilidad en la partida como tal. La torre amenazamos ahora alfil por, torre por y empezar a comer todo el flanco de dama. El rey sigue expuesto. Después de eso hace caballo F5 y ahora hace caballo F7. Acá viene una parte importante y es la que yo les digo a mis alumnos cuando estamos en las clases. Uno de los factores determinantes para poder mejorar en el ajedrez es hacer siempre el análisis con respecto a las piezas del rival. Si yo observo la pieza de F8 no hace nada, nunca se ha movido, la H8 igual. Si yo tengo que analizar la pieza más activa de las negras, podría decir, es verdad que la dama está en D3, pero también es el caballo de E5. De hecho, la dama en D3 puede sostenerse por el caballo. Entonces, es de aquí donde viene la parte importante, porque una vez que yo logro identificar a la pieza buena, la cambio, o la expulso, la alejo, hago algo para que esa pieza deje de estar ahí. Es interesante porque también está colgando cierto que otro caballo. Un ejemplo ahora, si dama de 1, capturo, jaque y alfil F2. Y como lo indica, ¿cierto? La flechita hacia arriba, lo que nos está indicando, ¿cierto? Nos está diciendo que eso es una posición que tiene una iniciativa bastante interesante la blanca. Si las negras tuvieran las piezas bien coordinadas, quizá la posición sería bastante compleja, porque en el fondo tenemos dos piezas por una torre. Pero aquí tenemos que darnos cuenta que las piezas negras no están bien coordinadas, el rey también está un poco expuesto y la posición blanca sigue teniendo mejores perspectivas. Otra opción interesante, alfil C5, tomo, tomo, y aquí caballo por G7. Y nuevamente, ¿cierto? Es una posición bastante interesante porque torre G8 también hay unos temas ahí latentes, pueden haber unos E6, ¿cierto? Hay varias cositas ahí dando vuelta. Un E6, E7, torre de 8, no sé. Interesante. En la partida, el negro tomó en F5 y ahora capturaron en B6. Y ahora rey E7. El caballo de 5 está clavado, el caballo en D7 es la base de la defensa del caballo en E5, que es lo que hacen las piezas cuando determinan que una pieza rival es activa, que es una pieza poderosa, inmediatamente se procede a castigarla. ¿En qué aspecto? A clavarla, a cambiarla, a moverla, ¿cierto? A de cierta manera cambiar la posición. Si dama por F4, ahora el caballo en E5 está clavado, entonces por ende no puede tomar en D7. Y esto es bastante fácil de entender. Alfil por G2 acá y amenazo, ¿cierto? Dama por F7, alfil D4 y todo lo demás. Y si tomo en E5, simplemente alfil D4 y te como la dama. Aquí ya la partida prácticamente está perdida. El negro juega alfil E4. Y una vez más el alfil E4 como un movimiento casi desesperado, lo que está diciendo, oye, no, voy a tratar de cerrar la posición. El bando que se defiende busca cerrar la posición. El bando que ataca busca abrir la posición. Y aquí Pomar le hace un torre por E4 maravilloso que prácticamente vuelve a acentuar. Hay una amenaza directa de torre por E5. Si rey F6 capturo, y aquí ya es una posición totalmente perdida, ¿cierto? Está echando el alfil, todas las piezas. Finalmente, después de torre por E4, hace dama por E4 y ahora F por E5. ¿Qué es lo importante de esto? Que hay una amenaza directa que es dama de 6 y torre de C8 mate. Un ejemplo, si acá, jaque, ¿cierto? Y un torre de 8 mate. Después de dama por E4 hizo F por E5, jugó rey acá y finalmente el rey terminó totalmente expuesto, ¿cierto? Alfil E7, dama por E7 y si no, simplemente si se va para el otro lado, ¿cierto? Nos damos cuenta que es prácticamente jaque mate, ¿cierto? Para allá es jaque mate directo, fíjense, ¿cierto? Y aquí ya, no sé. Claramente Giorgio tuvo que abandonar, es una excelente partida de Pomar que nos habla del concepto de ventaja espacial y otra de las cosas que también es súper importante entender, y eso hay que destacarlo, sobre todo hoy día en los formatos rápidos, que una de las cosas más importantes en el ajedrez es la capacidad de reflexión en un momento específico de la partida para lograr detectar las debilidades que presenta, en este caso, una posición. Si el blanco hubiese jugado de forma mecánica aquí alfil B3 y alfil E2, esta partida hubiese sido otra. Y muy probable que quizás las negras ni hubiesen perdido.
Pero el tema está en que el ajedrecista tiene que tener la capacidad, el olfato, como dicen algunos, ¿cierto? ¿Ah? El olfato ajedrecístico para detectar la pequeña debilidad. La perfección ajedrecística está siempre ligada a los detalles, porque un jugador común y corriente hubiese sacado el alfil quizás de forma mecánica. Un jugador ya profesional, un jugador con experiencia, logra entender que la posición de las negras tiene problemas. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Explotar dichas debilidades. Espero que esta partida realmente de ventaja espacial realmente sea un aporte en este duro y difícil proceso que es mejorar ajedrecísticamente. Que estén todos muy bien.